Hola, hola, buenas tardes. Sonia, buenas tardes. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? A ver, permíteme, nada más estoy ya acomodando porque se me hizo un poquito tarde por unas vueltas que hice y llegué raspando. Permítame tantito, ahí voy. Permítame. ¿Cómo están? Qué bueno, justo a tiempo, Jade. Hola, al rato me uno. Perfecto, Jade. Los taquitos, hola, ¿cómo estás? Me da gusto saber que estás aquí. Bueno, miren, vamos a empezar a hacer un tutorial. Hice agregarle estos dos dijes. Va a ser bonito el tejido, pero aparte, pues para los varones que les gusta traer pulseras con este tipo de dijes, inclusive uno como mujer, yo uso este, que es el timón, pero le vamos a combinar estos dos. En dado caso que la quieran hacer tanto para mujer, pues nada más le ponen un solo dije o lo terminan con nudo o la terminamos con el eh, anzuelo, ¿verdad? Pues va a ser la técnica bien sencilla, bueno, sencilla pero bonita. Entonces, lo primero que nada es que vamos a trabajar con hilo base. El hilo base, pues ya saben, vamos a trabajar. Yo voy a hacerla con hilo vinil. Incluso la hice con hilo chino. Fíjense, la hice con hilo chino. Y así es como va a quedar, pero me gustó más cómo se ve con el hilo vinil y también con el hilo cola de rata, que fue la que les enseñé ayer. ¿Dónde la dejé? A ver, permítame tantito. Miren, o sea, a mí en lo personal me gustó más con el hilo cola de rata. Se ve muy bonita, pero obviamente quizás a los varones no les gusta usar algo así tan brilloso. Entonces vamos a utilizar un poquito algo más serio, que es el hilo vinil. Hice la técnica con este hilo y sí me gustó cómo se ve. Y por eso quise agregarle, vamos a agregarle dos dijes. Y ahorita pues vamos a empezar como toda pulsera, va a llevar su hilo base, así como ven aquí, y pueden terminarla de esta manera, solo que yo no la voy a terminar de esta manera, la voy a hacer con estos dijes para que amarre a la muñeca, ¿sí? Pero vamos a utilizar el mismo tejido y miren la diferencia, cómo se ve con hilo chino, por si quieren utilizar hilo chino, este es de 1.5, o el hilo cola de rata, así se ve. Y así ustedes ya eligen el hilo que van a querer. Yo en este caso voy a utilizar el hilo vinil. Sí, que sí me acuerdo de ti. Claro, no viene tu nombre, pero sí sé que los taquitos no se me olvidan. Sí me acuerdo de ti. Es que no sé si eres varón o mujer, pero este, o tu nombre. Ok, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar nuestro hilo base. El hilo base lo vamos a manejar, como siempre les he dicho, vamos a cortar 60, pero en este caso vamos a cortar unos 70 centímetros por el tipo de dije que vamos a hacer, porque va a enrollar, entonces pueden cortar unos 70 centímetros. Ahora, yo estoy usando estos dijes, pero igual como les digo, ustedes si no quieren utilizar ningún dije, pues la van a hacer nada más en la pura técnica, así como una pulsera normal, ¿ok? Porque quizás piensen ustedes que es difícil conseguir los dijes, entonces pues no lo hacen con dije, lo hacen normal. En este caso voy a hacer la combinación de azul con negro. Y lo que voy a hacer es que voy a cortar primero mi hilo base,
quemo las puntas para que no se vayan a desbaratar y está bien. Aquí hay dos opciones de cómo empezar. Primero, podemos poner de una vez, poner los hilos aquí en lo que es nuestra ancla, o los podemos poner al final. Voy a tratar de ver si de una vez podemos llegar a poner nuestro hilo base aquí en el ancla. Ponemos la mitad. Y vamos a hacer un tipo nudito. Es que quiero como, voy a ver si la puedo acomodar bien en esto, o utilizamos, porque se supone que el ancla va a ir así, el anzuelo, perdón. Quizás esté un poquito grande el anzuelo. Se me hace que va a estar muy grande y les va a tapar toda la muñeca, ¿verdad? Pero fíjense, así es como tejeríamos aquí nuestros nudos utilizando este tipo de dije. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quieren que lo utilicemos o nada más colgamos esta a la mitad y la hacemos normalita, o quieren que utilice esta? Lo que pasa es que voy a tejer muy poquito, porque imagínense, nada más voy a tejer esta parte de aquí, porque luego vamos a cerrar aquí. Entonces, como va a ser muy poquito tejido, pero ustedes díganme, ¿ponemos el anzuelo o nada más ponemos este a la mitad? Así, sin el anzuelo. A ver cómo quieren. Ustedes son los que eligen y yo alguien que quiera contestar, ¿cómo quieren que hagamos la pulsera? ¿Con el anzuelo o sin el anzuelo? Es que se me hace que va a ocupar toda la pulsera, toda nuestra muñeca, y no se va a ver el tejido. Pero no tiene ciencia, simplemente, a ver, alguien escribió sin anzuelo. Ok, no tiene ciencia, simplemente lo ponemos el anzuelo, y cuando ya terminamos nuestra pulsera, lo único que van a hacer, fíjense, o sea, les voy a explicar por si lo quieren ustedes usar en un futuro. Lo que pueden hacer es, aquí donde ya vayan a terminar, donde va a estar terminada la pulsera, este es el último nudo, lo aprietan bien con un nudo plano, y ya lo que termine, aquí le hacen un nudito, y una vez que hagan el nudito, hagan de cuenta que aquí terminó el hilo plano, pues les va a quedar así. Les va a quedar esto aquí para que ustedes puedan ganchar el anzuelo, y así se la cierren. Así de sencillo. Ustedes ahí van moviendo el nudo, así, para que ahí sea el anzuelo. Así quedaría la pulsera con el anzuelo. ¿Ok? Pero como es muy poquito, después no se va a ver bien la técnica, entonces vamos a trabajar y vamos a poner a mediación, vamos a poner el ancla, perdón, el timón. Entonces, vamos a cortar nuestros hilos base. Vamos a agarrar unos 10 centímetros o 15 centímetros, que es lo que vamos a dejar, y lo voy a poner de esta manera aquí con mis broches. Voy a ponerlo aquí con mi broche y vamos a estirar. Vamos ahí para que se vea bien. A ver, vamos a acomodar para que se vea bien y lo puedan ver bien. Ahí quedó. Vamos a utilizar cinta, de esta cinta. Voy a pegarlo en mi mesa. Así de sencillo. Estiramos que estén parejitos nuestros hilos y vamos a apretar muy bien. Los voy a pegar muy bien aquí en mi mesa. Como es de mármol, pues hagan de cuenta que al momento que pongo la cinta queda fusionado, casi no se mueve. Y bueno, vamos a utilizar la combinación de colores. En este caso como les dije, voy a utilizar el negro y vamos a utilizar el azul. Vamos a cortar 140 centímetros, aunque nada más va a ser de un solo lado, pero el tipo de nudo que vamos a hacer requiere que sí cortemos unos 140 centímetros y tu muñeca mide hasta 21, 22 centímetros. Entonces, yo casi ya no lo mido, ya nada más corto, pero ustedes sí mídanlo. Con unos 140 centímetros es más que suficiente, ¿ok? Entonces cortamos
Vamos a quemar. Vamos a quemar. Y vamos a empezar nuestro nudo. Va a ser un nudo muy sencillo, pero muy bonito que se ve. Entonces vamos a agarrar nuestros hilos, vamos a ponerlos uno del lado de otro. Y vamos a hacer este tipo ojal que hacemos siempre, porque como va a ser una pulsera, Sandra, sí me acuerdo, Sandra, Camus, hola. Al fin llegué temprano. Bueno, yo lo hice temprano para que no estén tan noche, porque claro, en la noche se me acomoda un poquito más ya que hice todas las labores del día, pero sé que muchos se duermen temprano para ir a la escuela, los quehaceres y demás, entonces por eso me conecté a esta hora. Qué bueno que... gracias, Sandra. Sí me acuerdo. Fíjense, lo que vamos a hacer es que vamos a, siempre que tratemos colores combinados de cualquier tipo de hilo, vamos a hacer este tipo de amarre para poder combinarlos, para que no se nos dificulte. Entonces, lo que hacemos es que vamos a pasar por abajo, pasamos por arriba y simplemente vamos a sacar aquí nuestros colores, o sea, nuestro hilo del color contrario. Y aquí es donde ya queda un nudo plano. Aquí lo voy a subir. A ver, ahí lo ven, sí. Voy a subirlo y voy a apretar bien fuerte los dos. Bien fuerte. Permítame. Ok, entonces una vez que ya apretemos bien fuerte, que vemos que ya no se mueve, miren, ya no se mueve absolutamente, no sé, que no se mueva, ya que vemos que no se mueve, que está muy bien, vamos a empezar. ¿Cómo vamos a empezar? Siempre empiezo del lado derecho. Ay, no, qué bárbaro. No me dejan este gatito. Vamos a empezar del lado derecho. Vamos a lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar por arriba nuestro hilo y luego lo vamos a pasar por abajo. Fíjense, estamos pasándolo por arriba, lo vamos a pasar por abajo. Vamos a abrir nuestro hilo y lo que va a formar va a ser una forma de S. Va a formar una forma de S. ¿Ok? Va de nuevo para que vean cómo va a estar. Otra vez. Lo vamos a hacer por arriba, lo vamos a pasar por abajo, lo vamos a pasar por abajo. Tere, tirae, tiare, tiare. Hola, hola. Hola, hola, bienvenida, tiare. Y una vez que lo pasemos por abajo, vamos a abrir nuestros hilos y vamos a pasarlo, perdón, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo vamos a pasar. Y se va a formar una S, y si ustedes se fijan, este hilo chiquito en que enrolla, que va a hacer que se vea como en tercera dimensión, en 3D, porque se va a quedar aquí un pedacito muy chiquito, ¿ok? Es de arriba hacia abajo lo que vamos a hacer, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar ahora el hilo negro por la parte de arriba, lo vamos a pasar con mucho gusto, te haré. Vamos a pasar por abajo, vamos a abrir nuestros hilos y vamos a agarrar nuestro hilo y lo vamos a subir y va haciendo una forma de S y va abrazando nuestro hilo. Aquí está chiquito el nudo, y eso es lo que, como les digo, hace que se forme como que se vea el nudo que está en 3D. Así les va a quedar, ¿eh? Entonces, vamos a pasar por arriba, pasamos por abajo, abrimos nuestros nudos y va de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Estiramos y solito se va acomodando. Por eso queda muy bien en el hilo cola de rata, porque ese hilo lo que tiene es que como resbala igual que
queda muy bien el tipo de nudo. Entonces pasamos por arriba, pasamos por abajo, abrimos, pasamos nuestro hilo para que enrolle el hilo donde lo pasamos, hace una forma de viborita y ahí es donde va. Al principio no se nota mucho, pero ahorita se los elevo para que vean qué bonito va a quedar. Me tengo que ir, cuídate mucho, cuídate mucho. Gracias por conectarte. Vamos por arriba, vamos por abajo, agarramos y hacemos nuestro nudito. Hacemos nuestro nudito y ustedes se van a empezar a ver que cada uno de los nudos va abrazando de manera corta, va abrazando de manera corta el hilo por donde entra. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a colocar el dije, va a ser muy sencillo. Entonces pasamos por arriba, pasamos por abajo y de arriba hacia abajo. Entonces aquí, miren, aquí va haciéndose la viborita, pero a la misma vez va abrazando nuestro hilo por donde lo pasamos. Y apretamos. Y vamos a hacer por arriba, por abajo, abrimos, pasamos nuestro hilo, estiramos bien. Y ahorita en un poquito más les pongo la pulsera para que la vean. Paro la pulsera para que vean el tejido, qué bonito va a estar. Como son colores oscuros, porque eso es lo que tengo, no he conseguido hilo vinil de colores, pero sí lo hay. Entonces quizás no se vea muy bien que digamos. Pero el nudo queda muy bonito. Pero hoy hablé con el proveedor, entonces le llegaron algunos hilos, voy a ir a checar a ver si tiene hilo vinil de colores. Hay rosa, sí he visto rosa, negro, café. ¿Cuál otro he visto? Otro tipo de azul, como este que tengo, pero un poquito más eléctrico. Entonces, pues ya dependiendo de los colores, ¿verdad? Pero como les dije, estamos haciendo una pulsera que se vea un poquito más seria para que no se vea muy brillosa para el varón. Entonces pasamos por arriba. Gracias, Germán, gracias. Isabel, hola. Let's Lee. Yair, ¿cómo se llama el hilo que estás usando? Es hilo vinil. Hilo vinil. Es como vinil plastificado, o sea, uno lo encuentra como plastificado. Es por arriba, por abajo. Y si estoy de este lado, pues le voy a estirar el hilo por este lado. Tiene que quedar por este lado porque estoy haciendo el nudo de este lado. Si voy a hacer el nudo de este lado, al pasar por arriba, por abajo, y al pasar nuestro hilo por en medio, lo tengo que estirar de este lado para que me abrace mi hilo y se haga la forma de la viborita y pueda ir ahí y quede el nudo como le estamos haciendo, ¿ok? Eso es importante. Si estoy de este lado, tengo que sacar el hilo del lado derecho si estoy del lado derecho. Si estoy del lado izquierdo, tengo que sacarlo del lado izquierdo. Así. Si es derecho, derecho. Si es izquierdo, izquierdo. Ahorita vamos a contar exactamente a la mitad de mis nudos para poder poner nuestra ancla. Ahorita les voy a decir cómo se pone, es muy sencillo. No tiene mucha ciencia poner los dijes colgados dentro del hilo. Como no es transversal, ustedes saben. Hola, Grace, bienvenida. Coldes. También se puede hacer a mano, claro que sí, ponlo en la mesa o
o agarra los hilos y hazle así. Claro, batallas un poquito más si lo puedes, si lo haces así a mano, o sea, que no tengas donde tengas estirado el hilo, si a eso te refieres. Sí puedes batallar un poquito, pero no significa que no. ¿Por qué? Porque tiene que estar bien estirado el hilo base, pero ya depende. Si puedes hacerlo así, pues hazlo así. Queda perfecto. Aquí nada más estamos haciendo la técnica y tú ya vas a saber cómo aplicarla o cómo lo trabajas. Hay muchas, inclusive no sé si han visto videos que nunca los ponen en soporte, que lo hacen manualmente, pero obviamente cortan la escena. O sea, cuando la persona lo está haciendo manualmente, cuando hace los videos o los shorts o lo que haga, al momento de que hace el nudo, corta la escena y ya nomás le hace así, o le estira el nudo y eso es lo que graba y luego corta la escena pero ¿por qué hace eso? Porque se batalla. Pues es la verdad, se batalla al no tener una base, un soporte. Pero ustedes acuérdense que ustedes trabajan, ustedes están haciendo sus propios estilos, entonces usted sabe. Eh, de hilo chino y ya no hice la pulsera porque cuesta 50 pesos el hilo. Sí, pero cuesta 50 pesos el hilo, pero ¿cuántas pulseras le salen, Yair? Este, puedes hacerlo con corchete, a ver cómo te sale. Ya sé. Saludos desde Colombia, Yolima. Hola. Sí, cuesta 50 pesos el carrete y está barato, porque a mí me vale esto, mira, a mí me vale 65, está barato en 50, pero ¿cuántas pulseras sacas de estas? Pues sacas. Buena pregunta, nunca lo he calculado, pero pues yo creo que sí sacas unas 20, 30. Estoy pensando más o menos cuántas, porque sí le sacas, sí le sacas. Entonces, obviamente, quizás para ti, pues es mucho, 50 pesos, pues claro, pero ¿cuántas pulseras te vas a hacer? Pues te vas a hacer muchas. ¿Verdad que está barato? Saludos desde Rusia, ¿de veras? Cristina, ¿de veras? ¿De qué parte? Exactamente. Hasta allá nos vemos. Y excelente. Fíjense que hay unos videos. Ahorita no he traducido los videos de los en vivo. Lo voy a traducir porque no he tenido tiempo. A ver si hoy en la noche me siento en la compu para ponerle subtítulos. Y siempre pongo ruso. Siempre pongo el idioma ruso. Y pongo inglés, ruso, portugués, italiano, francés. Miren, aquí pues me salió mal el nudo. Uno se da cuenta luego porque se enroscan los hilos. ¿Qué es lo que hago? Pues voy a desbaratarlo para poderlo hacer. Voy a acomodar bien mis hilos, hay que estar bien acomodaditos. Y ahora sí. Entonces, si de repente vemos que se enchueca nuestro hilo, pues quiere decir que algo estamos haciendo mal, no lo estamos haciendo bien. Entonces, desbarátenlo y vuélvanlo a hacer hasta que salga. Miren, ahí va quedando como un tipo de bordo por todos lados, o sea, por los lados de los dos colores. Y ahorita ya voy a medir para poder para poder ponerle el ancla. Como estoy con el ancla, es que iba a hacerles una pulsera de ancla enrollable. Pero lo que puedo hacer es que si quieren ahorita hacemos una de paracord café con esta, enrollable, se las explico, de nudo, para que vean cómo se hace, si quieren. Y así ya tienen el par. Tienen esta y tienen la enrollable. De San Petersburgo y oído en español, me gusta mucho. Excelente, Cristina. Pues bienvenida, me da gusto saber de ti. ¿Cuál es la medida de las tiras de lazo base? Claro que sí. Son las 4:04. Bueno, estamos utilizando, que es son dos hilos. Yo le puse, puedes ponerle 60 centímetros para que te salga una pulsera entre 15 hasta 21, 22, 23 centímetros, el hilo base. Pero el hilo que teje, estoy usando dos hilos y los dos hilos son de 140 centímetros
porque este tipo de nudo se lleva bastantito hilo. Entonces, como estoy trabajando una pulsera, obviamente para mi medida me va a sobrar, pero yo corto eso porque es lo que abarca para el tamaño de la muñeca de una persona entre 15 hasta los 22, 23 centímetros. ¿Ok? Bueno, ahora vamos con el azul, pasamos por arriba, pasamos por abajo, igual. Una vez que termine el en vivo, lo pueden ir y si se les llegó a pasar algo. Pero la técnica es muy sencilla, pero muy bonita. Muy sencilla porque el hilo abraza muy bonito nuestros hilos base y hace que se vea muy tanto para mujer como para hombre, para los que se están conectando, porque por decir, la mujer nos gusta colores así llamativos, vivos, así es como va a quedar nuestra pulserita. En este caso estoy usando el hilo cola de rata, pero para el varón como que a ellos les gusta algo más serio, más formal, que se vea a lo mejor si van a utilizar algún tipo de camisa o algo para salir. Estas pulseras se ven de categoría. ¿Por qué? Porque el tipo de hilo vinil es lo que hace que se vea de categoría la pulsera. Obviamente el hilo está bien, ¿verdad? Pero si estamos diciendo que queremos que se vea un poco más elegante, el hilo vinil, por la estructura y por la forma de la pulsera que vamos a hacer ahorita, va a quedar muy bien para varón. Gracias, Grace, por darles la bienvenida. Hola, Soti, saludos, Felipe. Y y la que se acaba de conectar, no le veo la letra chiquita, pues es que ya no es que no vea, es que como vienen burbujas, no sé. Pero bienvenidos a todos los que se están conectando. Bienvenidos y bienvenidas. Entonces vamos a poner aquí y ya con este nudo que ahorita que haga el negro ya voy a medir cuánto llevo para ver si ya le pongo mi dije de timón. Estos dos hacen pareja, que es como yo les digo que siempre busquen dijes que hagan pareja. Eso es lo que se vende. Entonces, siempre se va a vender un ancla con un timón o un anzuelo con un timón. Entonces, esos tipos de dijes ustedes lo pueden conseguir para poder hacer pulseras de pareja y vender. Y se vende porque son, como les digo, son pulseras de pareja. Bueno, vamos a medir. Ahí viene la explicación de la medida. Es tu medida menos 2 centímetros del broche. Así de sencillo. Lo que te salga, la mitad es donde vamos a colocar nuestro dije. En este caso, yo tengo 17 centímetros, que le quito 2, son 15 centímetros. 15 centímetros entre 2 me da a 7.5. Entonces, donde yo llegue a 7.5 es donde voy a poner mi dije colgante. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuánto llevo. Y aquí, obviamente, me pasé por 2 nudos. Entonces, voy a quitar. Como yo quiero que me quede centrado, entonces voy a quitar mis 2 nudos. Hay que quitarlos. Porque tiene que ser exactamente en el 7.5, que es donde yo voy a poner. A ver, como yo empecé en el azul, tengo que terminar en el negro, donde vaya la mitad, ¿sí? Entonces, porque va en par. Aquí ya es 7.5, ahí está el 7.5 para mí. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar mi dije, voy a ensartar, como estos dijes son colgantes, pues no hay ningún problema. Si en dado caso no pasa, aquí tenemos una aguja, pero sí pasa, miren, sí pasa. Entonces vamos a poner así nuestro dije. Ahí va a ir la mitad nuestro dije. Y vamos a seguir el nudo. Mire, por ejemplo, aquí yo me había quedado en el negro, sigue el azul, pues entonces ya ahora sí cruzo el azul, lo paso por abajo, abro mis hilos.
y hacemos el mismo nudo. Simplemente vamos a ir apretando, vamos a ver que el dije nos quede hasta acá, la orillita. Vamos a hacer nuestro nudo. Vamos miren, ahí va a quedar nuestro dije, aprieto fuerte y ahí quedó nuestro dije. ¿Ok? Entonces, así pueden poner ustedes cualquier dije que quieran. Y para que quede un poquito, que se mueva nuestro dije, que no quede tieso, pues vamos a tratar de que el nudo que lo lleve no esté tan apretado, que esté flojito. Y miren, ahí queda flojito. ¿Ok? Entonces, me quedé con el azul, vamos con el negro, vamos a pasar por arriba, pasamos por abajo, abrimos nuestros hilos y sacamos y se va enrollando. Siempre que vean una técnica, siempre la aplicamos, pero siempre tratemos de mejorarla. ¿Cómo mejorarla? O sea, usar la técnica, pero usar a lo mejor algún dije o algún tipo de hilo especial. Entonces, siempre traten de mejorar. Siempre lo que vean ustedes de videos, apréndanse la técnica, usen la técnica, pero usen los materiales y póngale un plus de ustedes, o sea, su estilo. Porque, por ejemplo, esta técnica quizás ustedes vayan a ver posteriormente algún tipo de shorts o así, algún videito corto, pero aquí ya le estamos poniendo nuestra, como quien dice, nuestro sello al ponerle un dije, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, cuando estén haciendo los nudos, para sacar, no lo van a sacar por aquí el hilo, porque obviamente ya no les va a quedar la viborita, ¿ok? Si ustedes le hacen así, tienen que sacar el nudo, pero por acá, por abajo, no por el huequito, por el ojal, para poder que les quede así la viborita y que enrolle, les queda, miren, como una forma de S y enrolla nuestro hilo, ¿ok? Y ahí va quedando. Pati, gracias. También una argolla mini para más movimiento, exacto. Exactamente, exactamente. Hay que ponerle el sello, o sea que pueden poner algún tipo de una argollita para que cuelgue más, o pueden ponerle en la mitad. Como esta es la mitad, pueden poner un portadijes. ¿Cómo lo harían? Hay portadijes que sí están gruesecitos, o sea que sí tienen buen orificio, entonces pueden poner todos los hilos por el portadijes y en el portadijes ya cuelgan su dije, obviamente. Entonces, así es como pueden hacer. Esa es otra buena idea. Exactamente. Como les digo, ustedes son los que van transformando la idea. Por eso es muy bonita la bisutería, porque nos ayuda a desarrollar nuestra creatividad. ¿Y saben cuándo van a estar ustedes muy sumergidos en esto? Cuando de repente estén soñando y estén soñando que están haciendo pulseras. Ahí es cuando ya de plano ya están muy sumergidos en lo que es la bisutería. Les digo porque me ha pasado. O sea que ni dormida estoy tejiendo pulseras. Ahora que hago videos, de antes no. Antes pues nada más las vendía, pero pues no pasaba nada. Pero ahora mi cerebro trabaja más porque pienso, bueno, le voy a poner esto y voy a hacer esto y, o sea, para hacer los tutoriales. Entonces ya la mente trabaja más, está trabajando. Y eso es bueno porque vamos innovando, vamos haciendo nuestro estilo. Sí, ya sé. El portadijes, claro que sí, el portadijes puede servir y también se ve más elegante, más elegante. O sea, recuerden, yo estoy tratando de hacer una pulsera un poco así como que más seria, más formal, que puedan utilizar con camisas de vestir, con trajes, ¿verdad? Porque también es válido usar este tipo de pulseras para esas ocasiones, no precisamente que sea de oro o así, sino también podemos usar de hilo, y el hilo vinil hace muy bonito, da muy bonito vista, y este tipo de tejido, cómo se ve, se ve genial, la verdad. A mí me gustó bastante, por eso se los quise compartir.
y queda bien bonito con esos tipos de pico. Así, ahí está. Vamos a estirar un poquito. Le falta peso a esta para que no se mueva, pero de acá no se ha movido. O sea, con la cinta no se ha movido. La cinta es un buen recurso que podemos utilizar para pegar nuestros hilos en nuestra mesa y no se mueve. Se mueve más esta. Yo creo que ya vamos a terminar. Juan Cabañas, hola. Hola, bienvenido, Juan. Qué bueno que se pudieron conectar. Ya se me hacía que no alcanzaba para hacer el tutorial y vi que pusieron un comentario en uno de los videos y el tutorial y yo ahí voy, ahí voy. Ya lo estaba preparando, ya estaba preparando la mesa y todo. Este, lo que pasa es que sí, empieza uno a hacer cosas y se te va la mañana, se te va el día. Bueno, aquí ya vamos yo creo que unos 2 nudos más y ya termino mi medida. Si es que no, vamos a ver si yo creo que con ahorita lo voy a medir. Entonces, fíjense, yo tengo 17 menos 2 son 15, ¿ok? Entonces voy a medir ya todo cómo quedó la pulsera. Vamos a medir. Tengo 14, casi voy a llegar a los 15. Voy a hacer otros 2 nudos y ya voy a hacer un nudo plano y cierro mi pulsera. Quizás me pase un poquito de los 2 centímetros del broche, pero no pasa nada. Hago el broche más cortito, ¿verdad? No pasa nada. Lo importante es no pasarnos, que no nos vaya a quedar grande la pulsera. Entonces yo creo que con esto es suficiente. Vamos a ver. Y nuestro nudo plano para que ahí ya tenemos 15 centímetros y póngale un medio centímetro más del nudo plano. Esto yo les recomiendo siempre que al finalizar las pulseras, Edith, gracias Edith, gracias. Gracias Edith. Yo les recomiendo que siempre a todas las pulseras en la parte final, aunque yo diga aquí, ya terminé, simplemente aprieto, yo recomiendo que siempre hagamos un nudo plano. Esa es mi recomendación si la quieren hacer, si no, pues así nada más cortan y queman, ¿verdad? Pero es mejor hacer un nudo plano y vamos a estirar bastante. Si pueden hacerlo con pinzas, mucho mejor. Si está cortito su hilo, pues agárrenlo con pinzas y así aprieten y ya quedó nuestra pulsera. Ahora sí, vamos a quitarla de la cinta. Vamos a hacer esto para acá. Tener nuestro espacio para ver qué tal quedó. Vamos a bajar nuestro dije así para que quede un poquito bailando, que no esté rígido y ahí quedó. Entonces, fíjense, aquí a ver si se alcanza a ver el nudo. Es que es por el tipo de luz que hay, pero espero que se pueda ver. Excelente, Camila, excelente. Qué bueno que te quede mejor, no pasa nada. Aquí estamos trabajando y qué bueno que seas mejor que el maestro. No pasa nada. Lo importante es que lo hagas. Si te queda mejor o no te queda bien, no pasa nada. Vamos a cortar nuestro hilo y vamos a quemarlo. Y vamos a quemarlo. Miren, así de sencillo se derrite y así de sencillo quema y queda nuestro hilo cerrado. Espérenme, espérenme, se me va a apagar el teléfono. Déjenme cargar, espérenme. Bueno, entonces vamos a seguir quemando nuestro hilo.
Ya se me andaba apagando el teléfono. Y ahí quedó. Vamos a procurar siempre que no exista algún tipo ¿cómo se llama? De picos, porque eso puede calar a la persona. Entonces, vamos a cortar aquí y vamos a quemar. Vamos a quemar para ya cerrar nuestra pulsera. Tengan mucho cuidado al momento de quemar porque como esto es plástico, si se les queda pegado en la mano, pues se van a hacer algún tipo de ámpula. Tengan mucho cuidado. Entonces, ahí quedó. Y vamos a cerrar nuestra pulserita. ¿Con qué la vamos a cerrar? Podemos cerrarla como es hilo negro, podemos poner hilo negro o podemos poner azulito. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a cortar un pedacito del hilo azul para que vaya un poquito combinado. Vamos a cortar unos 10 metros, 10 metros, sí, centímetros, y vamos a hacer nuestro nudo así sencillo. Aquí como ahorita nos estaban comentando que hacen las pulseras con la mano, aquí el nudo lo podemos hacer así o lo pueden poner en la parte de la mesa, como a ustedes se les vaya a ser más fácil. En este caso vamos a ponerlo así para que ustedes vean cómo trabajamos el nudo plano. Lo importante es acomodar bien nuestros hilos. Ya estamos en la parte final de nuestra pulsera. Gracias, Grace. Y vamos a pasar nuestro hilo y vamos a hacer nuestros nudos planos, ¿ok? Entonces, hacemos nuestro primer nudo. Antes de cerrar, nada más volvemos a verificar que estén bien acomodaditos y que estén cruzados. Y ahora sí, vamos a apretar. Vamos a apretar más o menos, no vamos a apretar mucho para que después no corran nuestros hilos. Entonces, pues no vamos a apretar muy fuerte. ¿Ok? Ahí vamos. Como no me la medí, porque me concentré más en que se me va a apagar el teléfono, voy a hacer nada más como 1 centímetro de broche. Ustedes siempre, yo les he explicado que cuando se la pongan, chequen ustedes aquí cuánto es lo que tienen que hacer de tejido, ¿ok? Y compartan, eso me ayuda mucho, se los voy a agradecer bastante. Ok, una vez que ya esté nuestro broche, vamos a juntar nuestros hilos para que quede lo más cerradito posible. Vamos a apretar y vamos a cortar. Vamos a cortar y a quemar. Y ya terminó nuestra pulsera. Ahí quedó. Cerramos. Y la terminación puede ser de forma individual. Podemos hacer individual, hacemos 2 nuditos. Vamos a hacerla enrollable si quieren, si hay tiempo, si quieren hacemos esta enrollable con el hilo paracord. Les enseño cómo hacer una pulsera enrollable y así ya tenemos el par. Ustedes dicen, aquí vamos a acomodar. El anzuelo. Fíjense que yo tengo unas pulseras de cuero que compro ya hechas para revender y son de anzuelo. Y una señora andaba busque cuando la vio en mi publicación. Bueno, la señora maravillada porque dice que tenía mucho tiempo buscando pulseras de anzuelo y que no encontraba. Entonces, sí es un dije que es difícil o sea, que es difícil en el mercado y que ustedes pueden aprovechar pues para tener. Fíjense, aquí pueden hacer uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo.
Si la persona, por ejemplo, quiere algo más sencillo, porque estamos hablando de que se vea un poquito más como que elegante, ¿verdad? Más fino. Lo que podemos hacer es que cuando salgan estos dos hilos, cortar un hilo. Cortar un hilo, cortan un hilo, lo queman y nada más dejan uno. Igualmente de acá. Entonces ya no se ve tanto hilo, por si no les gusta a los varones, ¿verdad? Que traiga tanto colguije. Entonces puede ser nada más cortar y dejamos un y uno. Y así ya nada más dejan ustedes un y uno. O sea, que tenga uno. Yo aquí pues dejé los dos, pero pueden hacer eso. Vuelvo a repetir, lo que pueden hacer es que cuando terminen su pulsera cortan un hilo y obviamente este hilo al cortarlo lo queman, lo pegan aquí, dejan uno solo, dejan uno solo del otro lado y así ya la pulsera se ve un poquito más fina. Ok, agarraste el teléfono, Eduardo. Ok, perfecto, Eduardo. Qué bueno que te volviste a conectar. Qué bueno. Como quiera, el tutorial se queda ahí, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver ya más detenidamente, ya. Claro, no es lo mismo el en vivo, porque el en vivo, si tienen dudas, es el momento en que hablen para poder, permíteme. Y bueno, aquí quedamos y vamos a ver cómo se nos ve nuestra pulsera. Obviamente queremos que el dije esté ahí, entonces va a ser así. Vamos a apretar nuestra pulserita y ahí quedó. Ahora, como están los hilos así, lo que pueden hacer ustedes, si no les gusta que se vea mucho, ya les he dicho, les los dije ayer, pueden agarrar y poner así los hilos aquí. O sea, agarren los hilos y denle una pasadita. Le hacen así y le hacen así. En dado caso, que no quieran traer tanto hilo colgando. O lo cortan y nada más dejan uno. Y esta es la pulsera, ¿cómo quedó? Ok, entonces, pues sí es que para saber, como no decían los taquitos. Perfecto. ¿Y cuál es tu nombre? Melissa, Juanito. Chévere, Coldes. Ok. Bueno, pues ahí quedó esta pulsera. Así la pueden usar o con los hilitos, como ustedes quieran, ¿verdad? O le cortan y nada más que quede uno. Con eso es suficiente. Pero lo que estamos viendo aquí es el tipo de nudo que utilizamos. Y ya quedó. Bueno, ya quedó esta pulsera. Vamos a hacer el par. Ya quedó nuestra pulserita. Ahí quedó. Ahí quedó nuestra pulsera. Y ahora vamos a hacer la enrollable. Milena, bienvenida Milena. Ahora sí ya, que no se me olvide el nombre. Ok, vamos a utilizar el hilo paracord para hacer nuestra pulsera enrollable de nudo, para tener el jueguito. Lo primero que hay que hacer, obvio, es cuando vamos a trabajar una pulsera, quitar el excedente, por ejemplo esto. El hilo paracord, como ustedes lo ven, trae por dentro fibras o hilos, que es lo que permite que se haga un poquito grueso. Entonces, siempre que vamos a trabajar o que hacemos un corte y que lo vamos a guardar el hilo, siempre quememos para que no se deshilache. Pero obviamente ahorita lo vamos a cortar para hacer el nudo, es así que
como quiera, ¿verdad? Pero lo importante es para que no se nos desbarate. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestro anzuelo y vamos a hacer su nudo. Todavía no he cortado el hilo, ahorita lo cortamos. Como collar quedaría mejor, pudiera ser, claro que sí. Que el anzuelo, pues igual podría ser hasta collar, exacto. Le pones una cadena simplemente. Hay, este tipo de color se le llama oro viejo y hay cadenas de este color. Hay cadenas de, yo tengo cadenas de este color. Entonces ustedes pueden hacer un collar, así de sencillo. Obviamente vamos a hacer una pulsera enrollable para trabajar el hilo paracord, pero ustedes pueden hacer lo que a ustedes les guste. Entonces vamos a utilizar un pedacito de popote o popotillo, no sé cómo lo llamen. Voy a cortar un pedacito para poder hacer nuestros nudos. Entonces vamos a poner así nuestro anzuelo, también puede ser un ancla, dependiendo de lo que consigan, ¿verdad? Anzuelo o ancla. Vamos a poner unos 8 o 10 centímetros para hacer el nudo. Lo que hago yo siempre es que manejo siempre el hilo que vamos a enrollar, tiene que ir en la parte de abajo. Entonces, el hilo que enrolla, el que voy a hacer los nudos, va a ir en la parte de abajo. Aquí hay dos opciones. Nos podemos apoyar con el popote o sí, con el popote, o lo podemos hacer sin él, nada más haciéndolo sencillo, miren. O sea, por si en dado caso no llegan a conseguir, voy a dar 2 vueltas y voy a poner aquí mi hilo. Y me voy a, o sea, es que no puse bien el popote, pero a lo que voy es de que lo podemos hacer manualmente. Miren, este es 1 y 2. Y se los enseño porque pues quizás no vayamos a tener, o sea, yo lo que trato de enseñar es lo que tenemos en casa. Entonces de repente ustedes pueden decir, es que yo no tengo en mi casa un popote o no consigo popote, no se preocupen, aquí voy a volverlo a hacer sin el popote para que lo vean. Aquí lo importante es que ustedes pongan el hilo que enrolla en la parte de abajo, así, y simplemente en cualquier altura. ¿Por qué? Porque como quiera ahorita le vamos a estirar para que amarre bien. Entonces agarro mi hilo, doy una vuelta, doy otra vuelta, y agarro mis pinzas cónicas, agarro mi hilo, lo paso por uno, lo paso por otro y voy a estirar. Al momento de estirar, como me quedan 3 nuditos, eso quiere decir que lo estoy haciendo bien. Voy a agarrar mis nudos y lo voy a jalar hacia abajo para que se haga el nudo y que se apriete. Aquí le voy a estirar y fíjense, aquí va a correr el nudo de abajo. Ahí está, miren, va corriendo el nudo y vamos apretando hasta llegar hasta donde está nuestro anzuelo. ¿Ok? No te preocupes, todos estamos igual. Y bueno, una vez que ya esté, ahora sí viene. ¿Cuánto hilo vamos a cortar? Aquí es bien sencillo, fíjense. Primero que nada vamos a poner así nuestro anzuelo. Déjame tomar tantita agua. Ok. Vamos a tomar así nuestro anzuelo y vamos a enrollar las veces que queremos que nuestra pulsera nos quede. En este caso, miren, espérenme, déjenme subirme más la blusa para que lo vean. Ok, pongo mi anzuelo. 1, 2, con 2 vueltas. Y al decir la tercera, aquí es donde yo voy a amarrar. ¿Ok? ¿Cuánto voy a amarrar? Fíjense. Se supone que el anzuelo tiene que estar aquí para amarrar. Entonces yo doblo aquí, que es donde va a amarrar el anzuelo.
y voy a agarrar otro espacio más, como por decir unos 8 centímetros para poder hacer el nudo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Más o menos aquí, que esto es lo que va a enrollar. Entonces, lo que hago es que voy a cortar, voy a quemar, que esté bien quemado. Y no importa que ya se nos quite, o sea, y aquí nosotros ya cortamos la cantidad de hilo, que eso es lo que importa, ¿verdad? Entonces vamos a poner así nuestro anzuelito, así va a ir. Entonces vamos a acomodar el nudo que vaya de frente, ahí está. Ahorita vamos a cortar esto, ahorita vamos a cortar esto. Aquí ya acomodamos nuestro nudo, entonces vamos a acomodar nuestro hilo. Y se supone que aquí es donde va el broche. Puedo agarrar la cantidad que sea, como quiera, se va a ajustar ahorita que lo apriete el nudo. Entonces agarro un poco más y fíjense. No importa la cantidad que agarremos, ahorita se va a componer, se va a compensar. Entonces, agarro mi hilo, le voy a dar una, dos vueltas y al decir la tercera lo voy a sacar con mis pinzas. El hilo encerado viene siendo ¿cuál? ¿El cola de rata? Sí. Pero como que estas pulseras, se ven mejor, este tipo de pulseras enrollables se ven mejor con el hilo paracord, para eso es. Entonces, fíjense, aquí me queda muy poquito espacio. Se fijan que aunque yo haya agarrado mucho aquí, no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es el espacio que yo dejo aquí, porque yo nada más dejé unos 8 centímetros, que son los que están enrollando. Entonces, no tiene nada de malo que agarremos de más para hacer el nudo, pero sí en la parte final. Entonces, como esta es la que a mí me interesa, que no esté larga, porque si no me va a quitar el espacio del enrollado, entonces con ese poquito es suficiente y lo que hago yo aquí es simplemente bajar el nudo lo más que se pueda a la parte final, estiro la parte final, estiro mi nudo y ahí quedó. Quedó un tramito. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a poner, voy a probar antes de empezar a cortar, todavía no voy a cortar. O sea, no voy a hacer la terminación, es a lo que voy. Entonces vamos aquí, obviamente pues necesito más para poder que llegue acá mi anzuelo. Entonces lo que hago es que voy a estirar, para eso es este nudo. Y miren, va a quedar exacta la pulsera. Entonces, aquí voy a poner mi anzuelo y si queda flojita, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hacemos con una pulsera de nudo? Pues le vamos a estirar al nudo para eso es, por eso se le llama corredizo. Entonces yo le estiro acá, estiro, le estiro más. Y ahí quedó mi pulsera con 3 vueltas y ahí quedó. Ahí quedó. Pueden hacerlo así para que se vea el anzuelo o puede ser por arriba. Pueden cruzar los hilos, o sea, cruzar uno acá y otro acá y este por arriba. Como ustedes gusten. Lo importante es que ahí nos quedó. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la terminación. Aquí ya nos quedó nuestra pulsera de anzuelo. Y ahora sí, vamos a proceder a la terminación de nuestra pulsera. Como yo ya la acomodé aquí, sí, y sí se vende mucho. Y si usas ancla, mejor el ancla. Hay anclas grandes, así como el anzuelo. Entonces, como ya está yo mi pulsera, si ustedes se dieron cuenta, este nudo es el que abre y el que cierra, el que abre y el que cierra, y lo vamos ajustando a nuestra medida. Por eso fueron las 3 vueltas, vuelvan a repasar despacio, son las 3 vueltas y unos 8 centímetros más para hacer el nudo. Y el nudo tiene que ir casi en la parte final. Y bueno, aquí hay dos opciones, miren, hay personas que les gusta que tengan esta parte así. Y hay otros que no, que les gusta que esté cortado todo el nudo. Ustedes lo pueden dejar así o sea, que no esté muy largo. Mire, por ejemplo, más o menos aquí,
Son opciones, ¿verdad? Entonces ahí dejo un tramito y cierro. Pueden dejar así un tramito y así es como le puede gustar a las personas. O lo podemos hacer completamente fundido. Miren, vamos a cortar, más o menos vamos a dejar un medio centímetro. Medio centímetro. Agarro mi mechero encendedor y voy a quemar. Ojo, aquí vienen los consejos. Al momento de yo quemar, que vea que ya se derrita el hilo y lo que está por dentro, voy a subirlo con el mismo encendedor para acá, hacia acá, para que pesque y queme aquí, se quede pegado aquí. Fíjense, si ustedes no separan este hilo, si ustedes no lo separan completamente, lo ocultan para cuando estén quemando, corren el riesgo que en el momento en que se prenda se pueda pegar en esta parte de aquí. Se pueda pegar en esta parte de aquí. Y el problema es que sí lo puedes separar, pero aquí en este pedacito se hace como liso y se ve feo. Y ya echaste a perder toda la pulsera. Entonces, siempre que vayamos a quemar en cualquier pulsera, yo siempre les he dicho que tengan mucho cuidado y que escondan bien el hilo base. Bueno, en esta, con mayor razón. Si se llega a pegar aquí, sí se despega, pero se hace liso aquí, se hace una quemadura y se ve fea. No pueden entregar una pulsera así. Van a tener que volverla a hacer. Entonces, vamos a agarrar aquí vamos a esconder nuestro hilo y vamos a quemar y lo vamos a hacer para acá, ¿ok? Vamos a quemar, ya cuando lo veamos un poquito así que subo y lo aplasto como si fuera los conos. Ya ven que cuando ponen el cono con el aparatito que traen, le van dando forma al cono. Así lo van a hacer. Exactamente, exactamente, exacto. Los colores que le recomiendo tener de cajón es el negro, eh, el azul marino, que por ahí anda mi azul. Aquí está, miren. El rojo, el negro, este es azul marino. Este me costó 250 y trae, ¿cuánto trae el rollo? 50 metros. Me costó 250. Y salen bastantes pulseras. Y este lo uso para las pulseras para pareja. Las pulseras de nudo son de paracord. Esto es indispensable que ustedes lo tengan si quieren vender pulseras para pareja. Entonces, café, azul marino, blanco, negro, rojo son los colores básicos que debemos de tener para nuestras pulseras. Entonces aquí ya quedó nuestro nudito, vamos a ver que no exista un pico, si de repente hay un pico, pues vamos a tratar de acercar un poquito, e irle dando forma como si fuera una bola de nieve. Y ahí una vez que ya no exista el pico, ya quedó ese nudo y ahí quedó. Ahora vamos a hacer este. Igual, pueden dejar así un tramito en dado caso que les guste así o lo podemos fusionar. Hola, ya te regresaste. Sí, es negro, azul marino, rojo, café, blanco y quizás verdes. Sí, el militar. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. El verde militar, sí, se lo recomiendo, exacto. Inclusive tengo tengo varios Paracord, negro con blanco, verde con azul, o sea, es que ya dependiendo, pero son los colores más así como que básicos para empezar a vender si quieren hacer este tipo de pulseras. Ahora, yo les recomiendo que este tipo de pulseras nada más hagan uno de muestra, o sea, no echen a perder el material, nomás hagan uno de muestra y si lo van a publicar en su página, pues publíquenlo. Pero no hagan a granel porque el hilo se puede utilizar para pulseras de nudo de diferentes, esas que llevan imán y demás. Entonces, nada más como muestra. Lo que yo vendo mucho también son este tipo de pulseras, pero con el dije, nomás que no está aquí, el dije de avión también.
Se vende mucho. Y miren, ahí quedó ya nuestra pulsera. Vamos a volver a enrollarla. Vamos a ponerla por acá. Este es uno. Dos vueltas. Y aquí yo voy a poner mi ancla. Y como queda flojita, toda pulsera que es de nudo, obviamente, primero nos la acomodamos. Y si está un poquito flojito aquí, para eso sirven los nudos, por eso se le llama nudo corredizo, porque recorre. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a ver qué lado es el que corre, en este caso es el de abajo. Espérenme, miren. Voy a correr un poquito el nudo. El que corre es el de abajo, así más o menos. Para que tampoco no me quede tan apretada, ¿verdad? Porque después me sofoca. Y ahí quedó. Ahí quedó. Acomodo los hilos de acá para que no esté tan apretada. Ahí quedó. Y aquí quedaron los tutoriales del día de hoy. Si queremos muy marinero, pues aquí está. Y ahí quedaron. Y ahí quedaron. Exacto. Ok, ok. Sí, déjame ver qué podemos trabajar, porque miren, el hilo paracord sí es muy pedido para la venta de pulseras. Entonces, siempre es recomendable la calidad de hilo que compremos y sobre todo porque hay unos que tienen un poquito más de fibras por dentro. Eso sí hay que checarlo. Lo importante es que tampoco no esté tan rígido, porque no sé si han visto que hay pulseras de hilo paracord que también utilizan brújula y broches también. Inclusive me encontré un broche que compré hace tiempo, de esos broches como de mochila, pero así hacen las pulseras y dije, voy a hacer una de esas. No sé si los han visto, que son los broches más o menos así cuadrados, que los aplastas de los lados y abre el broche. Le tienes que aplastar de los lados. Es como el que usan en las mochilas o para poner las cangureras. Bueno, ese tipo de broche también lo utilizan para las pulseras paracord. Entonces voy a tratar de hacer un tutorial de esos porque tienen que tomar la medida de su muñeca. Esos son un poquito más especiales en cuanto a medidas. Si no tienes la medida que vas a hacer de tu pulsera, pues es bien difícil que te quede así exacto. Necesitas la medida. ¿Por qué? Porque esos tipos de broche, al momento de tejer, haz de cuenta que pones el hilo paracord de un lado y lo pones del otro en ese momento y ya lo estiras tus broches y ya vas tejiendo en el hilo. O sea, no es como que lo terminas y luego le haces un broche, no. Eso es como ese tipo de broche, tienen que ir los dos ya puestos, estirados y luego ya tejidos. Pero sí se puede. Hay tutoriales también en YouTube de ese tipo de pulseras, lo pueden buscar. Hay un muchacho que hace pulseras de paracord así de esas gruesas y utiliza ese tipo de broches. A mí me encanta, fue lo primero que empecé a ver cuando empecé a aprender tutoriales. Me gustaban mucho las pulseras de paracord. No, fíjate que esos broches de plástico no son caros, los consigues baratos. ¿Saben dónde los consigan para que salgan baratos? No les puedo decir que en línea, no, váyanse directo a la tienda de telas y ahí están bien baratos. Te venden una bolsita y vienen como 5 o 6 y están baratos esos broches, porque son como escolares, o sea, ellos no lo toman como que para pulsera, porque cuando tú estás hablando de material así como que para bisutería, pues le ponen un poquito más caro, porque obviamente dicen, no, pues es que es para bisutería. Pero como este es para tienda de telas, o sea, que lo usan como para mochila, ese tipo de broche, pues son baratos.
Exactamente, Grace, ahí exacto. No puedo decir el nombre, pero es ahí exactamente, ahí. Oye, pero si tú estás allá en Estados Unidos, ¿cómo sabes que están esas tiendas aquí, Pero son esas. Sí, esa party, sí, ajá, así es, en México. Pero estás en Estados Unidos, ¿no? Esas tiendas, ahí es donde venden todo lo que es broche bien barato. Broche, el hilo cola de rata, hilo, el paracord obviamente no, ese sí lo tienes que conseguir en línea. Incluso yo voy a mandar pedir porque ya se me está acabando el hilo paracord blanco y es indispensable tener esos colores para las pulseras de pareja, me lo piden. Me piden una negra y una blanca. Mm, mm. Sí, no, hombre, y sí, yo tengo una a la vuelta de la casa. Entonces ahí es donde voy y compro todo, me surto de todo. La tengo bien cerquita, pusieron en un centro comercial y como vivo bien cerquita, no, hombre, ahí está. Y la hicieron bien grande. Y entonces haz de cuenta que parece mall. Hay de todo lo que te puedas imaginar ahí. Lo único que, ya sé, lo único que no hay son gente que trabaje, nada más hay uno, dos, tres trabajadores, muy poquitos. Ahí tienes que hacer mucha fila. Pero bueno. Bueno, entonces esto es por mi parte todo. Cuídense, nos vemos en el próximo tutorial. No les digo cuándo porque la verdad es que me tengo que programar, pero voy a tratar de publicarlo en dado caso que me conecte. ¿Ok? Les mando, ya sé, sí, ya sé. Bueno, más con dinero y puedes comprar lo que quieras. Gabriela, claro que sí te saludo, Gabriela Jiménez. Te saludo. Ok, pues está bien la chorcha, pero ya estuvo el tutorial. Chao. Cuídense mucho, ¿eh? Nos vemos. Hasta luego, Grace. Bye. Un abrazo a todos. Gracias por todo. Gracias por todo. Al contrario, muchas gracias por haber estado aquí. Bye.